La jornada de hoy la vamos a comenzar con una visita estelar. Anteriormente, él es actualmente especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente se desempeñó como encargado de tecnologías para la educación en la Fundación Chile y como jefe de gabinete en el Ministerio de Educación. Es especialista en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el ambiente educativo y participa directamente en el diseño y seguimiento de los proyectos que el banco apoya en la región. Les pido que le demos la bienvenida a Eugenio Severo. Yo quisiera partir diciendo que algo que todos ustedes ya saben, y es que vivimos en un mundo sumamente donde las tecnologías tienen un papel muy importante. Un mundo donde la conectividad, la comunicación se está desarrollando muy rápido, un mundo distinto del que vivimos hace 15, 20, 30 años. En este mundo, además, hay una... la presencia de las comunicaciones y de la tecnología produce cambios efectivos en la forma, por ejemplo, en que se produce conocimiento. Y esto a mí me parece un dato sumamente interesante. Todo el conocimiento que un hombre manejaba o mujer manejaba a lo largo de toda su vida en el siglo XVIII es equivalente a escribir un diario como el New York Times o el Mercurio, la Tercera, en una semana. Tenemos que entender que las tecnologías no hacen ningún cambio. Las tecnologías son instrumentos útiles, pero los que hacen el cambio son los profesores, los que hacen el cambio son las escuelas, en la vida real. Entonces, cuando llegó a la escuela los computadores, dijeron, mira, ahora sí, con computadores, entonces pues ya los laboratorios de enlace, con computadores todo esto se va a resolver. No había computador, el computador no alcanzaba, era el proyector, porque tiene que ser en la sala, ¿no? Los niños no van a ir a la sala de computación, tiene que ser en la sala de clase, entonces mejor pongamos proyectores. Ahora sí que va a cambiar la otra. Después digo, no, mejor pongamos pizarra, porque en realidad en algunas escuelas, en las que pueden decir, en realidad el puro proyector no alcanzaba, necesitaba que fuera interactivo, porque si no la clase era lo mismo. Después, ¿recuerdas eso cuando se pusieron de moda los podcasts? No, lo importante son los podcasts, que los niños puedan escuchar, lo que tienen que aprender. Ahora en muchos países están haciendo laptops. No, lo que pasaba era que lo que había que hacer era entregar laptops. ¿Sabes? Eso es lo que nos faltaba. Ligerito probablemente van a decir que también los teléfonos van a ser la revolución educativa y en realidad no los teléfonos cualquiera, tienen que ser los teléfonos inteligentes. O las tablets, o internet, la conectividad, la nube, hay otras. Quiero insistir sobre la idea de que todos estos son instrumentos útiles, prácticos, pero que por sí mismos no van a hacer ningún cambio. Entonces, lo que tenemos que reflexionar es cómo vamos a pasar entonces a un nuevo sistema educativo, a una nueva forma de entender la educación, en donde las tecnologías tengan un papel importante, donde nos ayuden, pero donde no entendamos que son las tecnologías las que van a empujar, van a ser por sí mismas quienes provoquen el cambio. Entonces, yo hice aquí una tabla que puse, bueno, ¿cómo es que se ha entendido el aprendizaje tradicional hasta ahora? En la escuela tradicional, con aula, con pizarra, en donde el estudiante entendió como, en general como un receptor pasivo, que está escuchando, que es colectivo. Con esto quiero decir que el sistema industrial educativo lo que nos ha enseñado es a enseñar en general al promedio de los estudiantes. Es decir, los estudiantes más aventajados se van a aburrir un poquito, los estudiantes que vayan más retrasados en esta materia van a quedarse más retrasados porque el profesor no tiene otra alternativa, con 40 niños en el aula, que hablarle al promedio. Entonces, el centro del currículum, la obligación que tiene el profesor es pasar un currículum, y donde el docente entonces es un proveedor de contenido. Y lo que hemos hecho hasta ahora, en esta lógica de las TICs en la educación, ha sido modificar algunas cosas, donde tenemos sistemas de gestión del aprendizaje, donde el centro, que hemos trabajado en esta área, hemos propuesto, el centro está en el computador, en las posibilidades que tiene el profesor y el estudiante de a través del computador acceder al conocimiento, donde hemos movido de un receptor pasivo colectivo a un receptor pasivo individual, cada estudiante frente a este dispositivo, donde el centro está en la posibilidad de tener hardware y software que les permita desarrollar experiencia educativa nueva, y donde el docente ahora pasó de ser un proveedor de contenido a un proveedor de recursos digitales.
Yo creo que esto es lo que hemos hecho en los últimos 20 años en América Latina y el resultado es cero. El resultado en la calidad de la educación, cero. Porque en realidad lo que ocurrió aquí, y esto es importante desde el punto de vista del lenguaje, yo soy licenciado en literatura y es un tema que el lenguaje que siempre me ha gustado mucho, es que cuando hablamos de TICs en educación, lo que estamos hablando es de tecnologías de la información y la comunicación, algo ajeno a la educación, en educación. Es decir, estamos incorporando a un sistema algo que es ajeno al sistema y esperando que ese elemento ajeno provoque por sí mismo ciertos cambios. Por eso, en general, en muchos organismos internacionales se está dejando de hablar de TICs en educación o tecnología en educación, porque desde el mismo nombre está introduciendo la idea de que en realidad esto es algo importado artificialmente a un sistema que tiene otras reglas. Y por eso que a mí me gusta la terminología de ahora, que no cambia mucho, una letra, que se llama TACS, lo que significa tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Me gusta la terminología porque pone en el centro lo que es de verdad importante, que es que lo que nosotros desarrollamos en la escuela y en los sistemas educativos es aprendizaje y conocimiento, y lo que necesitamos no son tecnologías de la información y la comunicación que vengan a ayudarnos, sino que necesitamos encontrar soluciones a los problemas del aprendizaje y el conocimiento usando tecnología apropiada para ello. Y entonces vamos a encontrarnos con algunas características que se mencionan de este nuevo ciclo de las TACs, como por ejemplo el que lo importante ya no son los sistemas informáticos que permiten apoyar el aprendizaje, sino que los ambientes personalizados de aprendizaje, Personal Learning Environment de su sigla en inglés, ambientes personalizados de aprendizaje, es decir, la posibilidad de que cada estudiante, cada profesor pueda generar ambientes de aprendizaje adecuados a sus necesidades, a sus características, usando por supuesto las tecnologías que mejoren la comunidad de cada uno, donde la red social empieza a ser muy importante, donde la posibilidad de trabajar con otros que están cerca mío o que están lejos mío para producir conocimiento, para compartir conocimiento, donde se espera que el estudiante ya no sea un receptor, sino que sea un constructor de conocimiento, y donde el centro del proceso educativo está en el propio estudiante y en cada estudiante, no en el promedio de los estudiantes, donde el docente entonces cambia sustancialmente su rol, donde el docente deja de ser un proveedor de contenido de recursos y es un articulador de nuevas experiencias de aprendizaje con aquellos con los que trabajan, que son estudiantes. Entonces, vuelvo, esto es teoría, ¿no? Varias de las ideas que estaban en el salami son de una académica española que se llama Robert Fry, muy interesante, que ha hecho esta reflexión de cómo pasamos de una educación tradicional a una educación a estas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Pero es teórico, sigue siendo una pregunta interesante, bueno, cómo esto se concreta, cómo esto se aterriza en los sistemas educativos. Y quiero insistir en una idea bien importante, que voy a retomarla después. Esto no es gratuito que yo diga cómo se aterriza esto en los sistemas educativos. Porque hasta ahora, como en muchas otras materias, se ha pensado que esto es un rol de los profesores y que los que ponen el freno son los profesores, o los que adelantan esto son los profesores más movidos, más innovadores, etc. Está bien, eso ocurre y es parte importante del proceso. Sin embargo, como hemos visto desde el principio, este es un desafío sistémico en la educación. No es un desafío que se resuelva simplemente por las decisiones que toma o no toma un profesor en una sala de clase. Esto requiere cambio importante a nivel de cómo se propone el currículum, cómo se lidera la escuela, cómo se lidera el sistema educativo, cómo se distribuyen los recursos. Y finalmente, algo más puntual que me pareció tan interesante fue en Curitiba, en Brasil, me tocó ver una escuela externa secundaria, donde los niños cuando leían los libros, lo que le pedía la profesora es que cuando, en vez de hacerle pruebas y preguntarle cómo se llamaba el personaje, etcétera, las preguntas típicas que hacemos en las pruebas de lenguaje, hacía que los niños desarrollaran una sinopsis del libro como si fuera una película. ¿Viste? Cuando uno ve la sinopsis de la película, entonces los niños tienen que contar un preview de cómo es, como si el libro fuera una película, tenían que contar. Y lo podían hacer, por supuesto, con animación, con video donde ellos actuaran, con la técnica que quisieran. Y era increíble ver la capacidad que tenían los niños de resumir el libro, de apuntar a lo importante,
por supuesto había una rúbrica respecto de lo mínimo que tenía que conseguir, que contener esta sinopsis. Pero una forma en que cada niño desarrollaba además su creatividad. Algunos dibujaban espectacularmente, como digo, otros grababan con cámara, otros se agrupaban. Realmente es una forma bien interesante de trabajar el tema de la lectura. Entonces, ¿por qué les quería contar estos ejemplos? Porque creo que es importante entender que esto es al mismo tiempo un desafío sistémico y un desafío concreto de la vida de la escuela y de los docentes. Y esto, ¿alguno de ustedes alcanzó a ver el video preparatorio que pusimos sobre esta charla? ¿No? ¿Sí? Uno que comentaba un video sobre Pep Guardiola y Fernando Trueba. Ya. Está en el sitio de Telefónica, no lo vamos a ver ahora porque es un poco largo. Pero o sea, hay un video en que yo presento ese video y está el video, si quieren buscar en Google, el de Trueba y Guardiola. Especialmente las mujeres, como mi esposa, pueden probablemente más estimuladas a ver el video de Guardiola. Bueno, ahí yo comento el tema de estas P, porque ellos como director de cine y entrenador de fútbol comentan el tema de qué significa esto de ser entrenador o director de cine o profesor en el siglo XXI y cómo tiene que ver con esto, ¿no? Primero con la pasión, es decir, con de verdad creer en lo que uno está haciendo, con de verdad te salga del alma el gusto por lo que estás haciendo. Y a mí, en esto de la pasión, es lo que menos me preocupa en el mundo de los docentes. Yo, de las cientos de escuelas que he visitado en mi vida, creo que lo que nunca he dejado de encontrar es pasión. Es ganas de estar ahí, es ganas de compartir con los estudiantes, ganas de entregar lo que los profesores saben y en beneficio de sus estudiantes. Así que esa es la P que menos me preocupa en el caso de los docentes. Segundo, esta me preocupa un poco más, esta he visto menos, la P de planificación. La planificación muchas veces en educación es un asunto formal, que no tiene repercusiones efectivas y en cambio en este video Guardiola y Trueba hablaban cómo era tan importante el diseño de lo que uno quiere hacer, el plantearse objetivos claros y en hacerlo siguiendo un plan predeterminado. Sin embargo, ellos mismos decían algo que a mí me pareció interesantísimo respecto a la educación. Decían que por más que ellos planificaban, por más que ellos diseñaban lo que ellos querían ver y producir, tenían que estar abiertos a la improvisación, porque siempre el partido era distinto de cómo lo habían previsto. Siempre la película se desarrollaba de manera distinta de cómo el director la había diseñado. Pero el diseño era fundamental, porque saber qué tan cerca o lejos está respecto a lo que ellos habían diseñado era también parte importante de la experiencia. La cuarta es la pertinencia. Esto ayer habló Hugo Martínez largo sobre esto, el tema de cómo nos hacemos cargo de una educación que le haga sentido a nuestros estudiantes. Perdón, y el cuarto, también lo hablamos bastante ayer, y me parece que es uno de los asuntos fundamentales del nuevo sistema educativo que tenemos que construir, que es el de la personalización, es decir, considerar que cada estudiante es distinto, cada estudiante tiene necesidades diferentes, cada estudiante tiene un background diferente detrás, experiencias distintas, y además tiene sueños distintos. Y si no nos hacemos cargo de eso, si no somos capaces de que la educación reconozca en cada estudiante una persona completa, y seguimos creyendo que los estudiantes son una especie de contenedor en el que estamos poniendo cosas para que en el futuro ojalá hagan algo, no va a ser posible que tengamos una educación de calidad. Y en esto quiero insistir muy importantemente. Creo, sinceramente, que en el desarrollo de los sistemas educativos de América Latina, al menos, en los últimos 20 años, hemos dejado de tratar a los profesores como profesionales. Cada vez los ministerios de educación y los organismos internacionales, mi impresión es que tratan más a los profesores como técnicos repetidores de las instrucciones que los sistemas les dan. Estoy seguro que ningún médico, ningún ingeniero, ningún arquitecto aceptaría tantas normas, instrucciones, reglamentos como tienen que aceptar los profesores. Entonces creo que aquí hay un gran tema respecto del nuevo sistema educativo que tenemos que construir. ¿Cómo vamos a devolver a los profesores el carácter profesional de lo que hacen? Y eso significa volverle a dar a los profesores libertad, autonomía
y confiar en ellos de que pueden tomar las mejores decisiones, porque ellos son los que están con los estudiantes, con cada estudiante en el aula y saben lo que cada estudiante conoce. En todo este proceso de las 4 P anteriores y esta P, sí las tecnologías pueden jugar un rol importante. Y esa es la diferencia que les propongo desde el punto de vista de pasar de las TICs a las TACs. Es dejar de pensar que tenemos tecnología, entonces cómo la usamos en educación, y es pensar, tenemos desafíos importantes en educación, tenemos que hacer una educación personalizada, tenemos que hacer una vida profesional más integral para los profesores, tenemos que desarrollar experiencias distintas en el aula. Y entonces, ¿cómo las tecnologías nos sirven para eso? Quiero terminar contándole un cuento. A lo mejor, tal vez algunos de ustedes ya conocen la fábula de los cerdos asados, ¿no? Bueno, había un pueblo donde un día se produjo un incendio en el bosque. Y la gente del pueblo estaba preocupada porque el bosque quedaba cerca de sus hogares, pero finalmente lograron controlar el incendio para descubrir que en el incendio del bosque se habían quemado varios cerdos. Hasta ese momento la gente del pueblo comía carne cruda, pero a algunos se le ocurrió probar estos cerdos que se habían asado con el incendio del bosque y descubrieron que era mucho mejor comer los cerdos asados que los cerdos crudos como venían comiendo hasta ahora. Entonces decidieron que había que crear un comité que se encargara de quemar bosque, porque era importante que de ahora en adelante hubiera un suficiente stock de carne asada de cerdo. Y entonces había un grupo que se encargaba de quemar bosque y después trataban de encontrar, a ver si en el bosque que quemaron, ojalá hubiera algún cerdo adentro para poder llevárselo al pueblo y compartirlo con el resto de la gente. Con el tiempo, bueno, esto empezó a evolucionar, obviamente. Al principio fue bien artesanal, pero con el tiempo empezó a evolucionar y descubrieron que en realidad era mucho más inteligente cazar los cerdos primero, tenerlos preparados y una vez que el incendio ya estaba activo, meter los cerdos al bosque y a ver si era más probable encontrar carne asada. Después, pero esto se siguió evolucionando, por suerte. Entonces, después descubrieron que tal vez podría ser interesante poner algunas trampas, porque en realidad lo que ocurría era que los cerdos se quemaban irregularmente, ¿no? O sea, algunos quedaban crudos, otros quedaban carbonizados. Entonces, la carne que finalmente útil era menos de la necesaria. Entonces, había que ir perfeccionando las técnicas. Entonces, ponían algunas trampas para que los cerdos pudieran estar a cierta altura. Empezaron a descubrir que había ciertas zonas donde los incendios de bosque se daban mejor, a cierta altura, por la velocidad del viento. Y entonces esto empezó a complejizarse y empezaron a formar quemadores de bosque especializados. Entonces había un curso especial, por ejemplo, para formar incendiadores de bosque lluviosos, en épocas de verano, con una especialización en viento sur, ¿no? Entonces esto fue creciendo, se crearon. Y como todavía no se alcanzaba el nivel de calidad que el pueblo esperaba para la preparación de la carne, entonces se empezaron a crear grandes seminarios, encuentros como este, para reflexionar acerca de cómo se podía perfeccionar el incendio de los bosques para obtener mejor carne de cerdo. Y había muchos especialistas que opinaban que el problema era la calidad de la madera, otros que decían que el problema, como decía, era la altura a la que se estaba haciendo, otros que el problema era el tipo de combustible que se estaba usando. Se inventaron sistemas especiales para criar más cerdos, para poder aumentar las probabilidades de que los cerdos se quemaran bien. Y lo que empezó a ocurrir es que hubo que especializar cada vez más a los quemadores de bosque. Entonces se crearon instituciones para formar a los quemadores de bosque. Se formaron académicos que formaran a los formadores de los quemadores de bosque. Se crearon investigadores que desarrollaron investigación que ayudaba a los formadores de los formadores de los formadores de los quemadores de bosque a desarrollar mejor su trabajo. Se crearon fundaciones que financiaban a las universidades, que formaban a los formadores de los formadores de los formadores de los quemadores de bosque. Y, en fin, todo un sistema destinado a producir mejor carne. Hasta que un día apareció un quemador de bosque, Juan, que tenía un máster en veranos lluviosos, y que llegó en la mañana y le comenta a sus compañeros: mira, ¿sabes? Anoche se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa si matamos al cerdo antes, lo destazamos, lo ponemos en un fierro, en una malla, y abajo ponemos brasa y lo hacemos girar, y así controlamos la temperatura y nos aseguramos que el cerdo va a quedar bien preparado y nos ahorramos el incendio de los bosques? Para mala suerte lo escuchó el supervisor
y lo llamó, ¿no? Y dijo, a ver, ¿qué está proponiendo usted? Entonces le explicó de nuevo la idea y le dijo, a ver, ¿sabe qué? Le voy a informar al alcalde de lo que usted está proponiendo. Entonces lo llamó al alcalde también. Dice, ¿qué es lo que usted está proponiendo? Le cuenta de nuevo la idea y dice, a ver, pero espérese. Si le hacemos caso, ¿qué vamos a hacer entonces con las universidades formadoras de quemadores de bosque? ¿Y qué vamos a hacer con los investigadores que trabajan para las universidades formadoras de bosque? Y para las fundaciones que financian a los investigadores que forman a los formadores, los quemadores de bosque. ¿Qué vamos a hacer con todo este sistema? Y Juan les dijo, mire, la verdad, no sé, ¿no? Así que finalmente Juan volvió a quemar bosques como lo había hecho antes porque su idea tuvo muy poca acogida. ¿Por qué les quería contar esta pequeña fábula? Porque creo que la experiencia concreta de muchos profesores es esa. Sabemos que algo no está bien en nuestra educación. Sabemos que la educación y los sistemas educativos que creamos en el siglo XVIII, XIX y XX no son apropiados para las necesidades que tienen los estudiantes del siglo XXI. Y sin embargo, no hemos sido capaces de hacer reformas verdaderas. A pesar de que los propios profesores en el aula se dan cuenta que esto no funciona, es muy difícil para ellos producir cambios reales, si los cambios no son sistémicos. Porque todos los incentivos, toda la infraestructura, todas las normas, todos los reglamentos están hechos desde el punto de vista de los sistemas educativos tradicionales que hoy día tenemos. Entonces, quería terminar con esta historia para decirles que aquí tenemos que hacer un doble esfuerzo todos. Uno, el esfuerzo concreto y cotidiano que ustedes hacen y tienen que seguir haciendo para modificar las prácticas educativas y hacerse cargo de estos estudiantes del siglo XXI. Y otro es cómo hacemos para que nuestro sistema educativo tengan este cambio paradigmático y sistémico que se requiere para producir una educación de calidad adecuada al siglo XXI, que es la pregunta a la que nos invitó Telefónica en este seminario. Espero que ahora también tengamos otras preguntas para compartir y conversar y seguir dialogando sobre esto. Muchas gracias. ¿En qué pie estamos con respecto a los alumnos o estudiantes que nosotros tenemos con deficiencias en el aprendizaje? ¿Qué visión hay con respecto al tema de la utilización de tecnología en el aula en cuanto a que, si bien estamos hablando de un general de alumno, de un concepto de estudiante, pero ese alumno que tiene que tener una evaluación diferenciada, que tiene que tener un seguimiento especial, que ha habido un cambio en el sentido de que hay una estructura de psicopedagogía, psicoanalistas, psicólogos que lo acompañan en este proceder, pero también como integrarlo de alguna manera, ¿en qué pie está dentro de esa propuesta que existe del TICS al TAC? ¿Cómo sería la visión que existe con respecto a eso? Suponíamos que todos los niños de la misma edad más o menos son iguales, ¿no? Entonces el sistema educativo está hecho para estos niños que teóricamente son más o menos iguales, y lo que nos pasó fue que en el siglo XX la educación, ayer lo conversábamos también, la educación amplió su cobertura, muchos niños que antes no entraban a la escuela entraron a la escuela y de repente descubrimos que parece que no son tan iguales, parece que tienen muchas diferencias entre sí. Y entonces, hasta ahora, la solución industrial fue decir, bueno, es que hay algunos niños integrados, etcétera, que necesitan una educación diferenciada, una evaluación diferenciada. El resto síganlo tratando como el promedio, pero a estos especiales trátelos distintos. A mí me pasa que desde la lógica de los nuevos paradigmas, todos los niños deberían ser tratados distintos. Cada niño tiene que ser considerado en su individualidad, en su personalidad. Y entonces, por eso que es un cambio paradigmático, porque si seguimos pensando con las categorías de la educación tradicional, es imposible. Si los profesores ya tienen 40 niños en la sala, si sobre ese mismo paradigma le decimos que cada niño lo tiene que tratar individualmente y entender individualmente, yo no veo posible con las lógicas, los reglamentos y las tecnologías que hoy día existen que los profesores lo puedan hacer. Si no hacemos el cambio paradigmático, que significa, mira, estos son nuevas prácticas, son nuevas formas de trabajar. Usted mencionaba, lo que usted decía me hizo recordar una experiencia preciosa que hay en Colombia que se llama el Colegio Fontán. ¿Alguien lo conoce? El Colegio Fontán es un colegio donde los niños llegan a la hora que quieren, se pueden ir a la hora que quieren. Ellos planifican cuándo van a tomar vacaciones y cuándo van a estar en clase. Ellos, cuando llegan, tienen el profesor, que
no le hace clase, no hay clases, no hay salas de clase. Lo que hay es imagínense como escritorio distribuido en salas, a veces individuales, a veces en mesas de trabajo. Cada niño llega y trabaja individualmente o en grupo en el tema que quiera. Y lo que tiene es que cuando se reúne con su profesor, tutor, lo que ocurre es que él dice, mira, ponte tú en octavo básico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos curriculares para octavo básico? Esto. Ok, ¿cómo los quieres trabajar? ¿En qué orden? ¿En qué secuencia? ¿Con qué formato? Entonces, por ejemplo, el niño dice, mira, esta materia de biología, lo que me gusta, porque lo que a mí me interesa es como la cosa audiovisual, voy a hacer un video. ¿Ok? Y planifican un plan personal para la aprobación del curso. Y de ahí adelante, el estudiante trabaja, como digo, individualmente o con otros, avanzando su aprendizaje, y lo que el tutor hace es que regularmente verifica que el estudiante está avanzando de acuerdo a su plan de trabajo. Es decir, esa es una lógica completamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro sistema educativo, en que el profesor tiene otro rol. El profesor lo que hace es controlar el plan de trabajo y ayudar cuando el alumno se trancó y dice, mira, sé que no encuentro nada de esto, ¿cómo lo hago? Pero son profesores que tienen otro rol, un rol de tutoría. ¿Por qué? Porque el centro está en el estudiante y en lo que el estudiante puede hacer y aprender. Y entonces, de verdad, no sé si responde eso precisamente a la pregunta, pero creo que en esta educación de nuevo paradigma, todos los estudiantes tienen necesidades educativas especiales y por lo tanto todos merecen una educación diferenciada, una evaluación diferenciada y un acompañamiento personalizado. Quizás yo quisiera partir con una primera pregunta. Yo tengo la impresión de que en tu presentación te enfocaste con mucha precisión respecto a el orden de los factores. Es decir, primero la necesidad pedagógica y después la tecnología. En un país como el nuestro, las necesidades pedagógicas están marcadas por el currículum. Ok. Y no necesariamente el currículum considera las mismas habilidades o competencias que la taxonomía que tú presentaste implica. ¿Qué es primero? Esa es la pregunta. ¿Cambiar el currículum? ¿Cambiar las prácticas docentes? ¿Generar nuevas taxonomías de habilidades? ¿Cómo se produce para implementar este orden de factores que tú nos planteaste ayer en la mañana respecto a primero la pedagogía y después la tecnología? If a particular school Si una escuela en particular would like to reform the curriculum, quiere reformar el currículum and that's the focus, y ese es el foco, then that's what should come first. entonces eso es lo que debería venir primero. If a particular school Si una escuela en particular is satisfied with the curriculum está at satisfecho present, con el currículum que tiene presente, then perhaps if their goal is to integrate technologies, entonces quizás si su meta es integrar las tecnologías, then the first step would be working entonces el primer paso sería trabajar with the existing curriculum con el currículum existente to help teachers to para integrate ayudar technologies a into that. los profesores a que integren las tecnologías en ese currículum. So the question I think is particularly important Entonces la pregunta que yo creo que es particularmente importante, because in many ways porque en muchas formas technology integration la integración de la tecnología is confused with educational reform. se confunde con la reforma de la educación. Educational technologies Las tecnologías de la educación can support any sort of curriculum or teaching practice. pueden soportar cualquier tipo de currículum o malla curricular. So if what we want is to change the Entonces, si lo que queremos es cambiar eso, teaching practice, la práctica de la forma de then we need to enseñar, focus on that. entonces nos tenemos que enfocar en eso. And perhaps technologies could help with Y that quizás las change. tecnologías pueden ayudar en ese cambio. Sí. La idea es que tenemos más un formato de conversación y después también, si quieren ir pensando, también vamos a incorporarlo a ustedes con alguna pregunta, así que vayan pensándola.
en esa línea, Judy, de lo que tú dices primero, comentarte que en la línea de lo que pregunta Hugo, es bien interesante porque en países como el nuestro y en la mayoría de los países de América Latina, la verdad es que las escuelas no tienen márgenes de libertad para tomar decisiones respecto al currículum. Al revés, ¿no? Tienen mandatos taxativos respecto a lo que hay que hacer o no con el currículum. Y entonces, para seguir esa línea, lo interesante es de qué manera en las propuestas como las que ustedes han estado trabajando y en este modelo TPACK se insertan sistémicamente en procesos de reforma. Porque entendiendo que estamos hablando de reformas educacionales que actualicen las prácticas docentes, en la línea de lo que has planteado tú en tu modelo, ¿cuándo la escuela no tiene esos márgenes de libertad, ¿no? y los tiene reducidos? Y por lo tanto, ¿cuánto se puede hacer en la escuela y cuánto requiere decisiones a nivel político de los sistemas? So, to answer your question, Para responder tu pregunta, yo tengo una pregunta para ti. Does reform happen here? ¿La reforma pasa aquí? From the grassroots. Does reform start with teachers? ¿Empieza con making los changes? profesores haciendo cambios? Is that possible or not? ¿Es eso posible? O sea, ¿puede ser que la base sea que los profesores hagan los cambios? Qué buena pregunta, ¿no? Lo conversamos en nuestra charla temprano. Creo que hay cambios que podemos hacer en el aula. De hecho, estuvimos viendo compromisos específicos que tomaron los profesores de presentes aquí, de cosas que quieren cambiar, cosas que quieren mantener y cosas que quieren terminar en sus prácticas. Sin embargo, el rango de decisión al nivel de la escuela y del profesor es bajito, es escaso, ¿no? Porque las políticas son muy, muy rígidas en general. No solo en Chile, en general en América Latina. Es solo el conocimiento que los profesores necesitan para poder ser capaces de usar efectivamente los temas digitales. So, here's the center Entonces este es el centro of misunderstanding de confusiones in many places in the world en muchos países del mundo about the role of digital sobre tools and resources el rol de los recursos digitales, digital tools and resources and educational change. y However, cambios educacionales. educational change can happen here, Sin embargo, aun cuando el cambio educacional puede suceder, whether from the ministry down ya sea desde el ministerio hacia abajo or from the teachers up, o de los profesores hacia arriba, that's how reform can happen. así es como la reforma puede suceder. TPACK will only help you understand TPACK solo nos va a ayudar a entender the role el of rol teachers' knowledge del conocimiento del profesor about using technologies sobre el uso de las tecnologías in their teaching. en sus enseñanzas. So, for example, Así que, por ejemplo, if groups of teachers si grupos de profesores wish to work together quieren trabajar juntos to support each other para apoyarse mutuamente in making changes in their teaching al hacer cambios en sus formas de enseñar and their students' learning, y que sus alumnos aprendan, so some online tools algunos con herramientas online, can help with that collaboration. puede ayudar con eso la colaboración, Since most of the day teachers need to be with students, ya que casi todo el día los profesores necesitan estar con los estudiantes, so when they're not with students, así que cuando no están con los estudiantes, if they wish to work with each other online, si es que quieren trabajar con los unos con los otros de forma online, de here's forma an virtual, example este es un ejemplo of a way that digital tools and resources could assist educational reform. de una forma en que estas herramientas y conocimientos digitales pueden apoyar a una reforma. But I must make sure that I say Pero tengo que dejar muy en claro, y quiero decir that there is nothing about using digital tools and que resources no hay nada en el uso de las tecnologías y las herramientas tecnológicas that will y cause digitales educational reform.
que causará una reforma, que lo provoque, no en sí solo. So only we as teachers can Así que cause solo reform. nosotros como profesores podemos causar eso. Estoy de acuerdo con el principio, por eso te lo preguntaba, porque como hemos venido conversando en estos días, no es la tecnología la que provoca el cambio, son las personas las que provocan el cambio. Y por eso la pregunta, porque podría ocurrir entonces que si TPACK, mi hipótesis es que no, pero podría usarse TPACK para reforzar prácticas ineficaces, si es que no son parte de procesos de reforma que de verdad se hagan cargo de las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es cómo uno aprovecha herramientas como las que ustedes han desarrollado en TPACK, no porque las tecnologías provoquen el cambio, sino que para que la oportunidad que brinda este proceso de esta herramienta y esta formación nueva esté sincronizada, coordinada con otros cambios que necesita la educación. Y después me gustaría que Hugo nos contara un poco también cómo esto se relaciona, porque me parece que puede ser interesante, con el trabajo de la industria editorial, ¿no? Y cómo, porque son muchos elementos los que tienen que confluir para que se produzca el cambio educativo. Creo que la formación docente y el tema de los contenidos, donde Hugo tiene mucha experiencia, la pregunta es cómo contribuyen y no son elementos aislados, ¿no? I think I understand what you're asking. Creo que entendí lo que preguntaste. I'm trying. Estoy tratando. Here's an example of Este es un how ejemplo de cómo the el materials material that my colleagues and I que have mis colegas y developed, yo hemos desarrollado the taxonomies that I del spoke tema de las about yesterday. taxonomías, de lo que yo les hablaba ayer. Here's how some groups of teachers have used them Esto es como un grupo de profesores lo han usado in service of educational reform. en servicio de una reforma de la educación. They begin with a full Ellos han taxonomy, empezado con la taxonomía completa and they select only y han those, seleccionado solo aquello, learning activities actividades de enseñanza that match que- the focus of a new form of teaching and learning. que van con las nuevas formas de enseñar y aprender. So they present a subset, Entonces han presentado subgroup subsets, pequeños grupos of the taxonomy de taxonomías that focuses que se upon, enfocan en, for example, por ejemplo, collaborative learning aprendizaje colaborativo or problem-based learning. o problemas basados en aprendizaje basado en problemas. For people who teach Así que para que teachers, para que la gente pueda enseñarle a los profesores, we've said many times, hemos dicho muchas veces, if you want si to tú quieres help teachers to ayudar a los learn profesores a que aprendan particular ways una of forma teaching, particular de enseñar, you can tú puedes share, compartir, you can emphasize, puedes enfatizar just those activities solo esas actividades y esas taxonomías. so that helps the teachers to Entonces ayudar a los profesores understand in a very a entender practical way en una forma muy práctica how to use those kinds of cómo usar activities esas clases de actividades to help the students learn para ayudar a esos alumnos a aprender in the curriculum. en el currículum de lo que hablábamos antes. But again, the taxonomies are Pero de meant- nuevo, las taxonomías no son solo las taxonomías, están hechas para they're meant to be inclusive of ser all inclusivas approaches, de todo el resto. so that they can be used by Entonces pueden ser usadas por as many teachers as possible. la mayor cantidad de profesores posible en el mundo. Yo creo que para complementar, yo creo que es interesante no perder el foco de que estamos conversando no de tecnología, sino que de nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Y que finalmente las tecnologías parecieran estar más cerca como herramientas didácticas a esas nuevas formas de aprender. Sorry.
Yo creo que independientemente que, como lo señalábamos ayer y como Cristina hoy día lo reforzó, somos profesores del siglo XX, ejerciendo en el siglo XXI, todos los que estamos acá en la sala vamos a observar en algún momento que los contenidos educativos se van a trasladar al formato digital, porque es obvio. O sea, las mochilas de nuestros alumnos van a tender a tener dispositivos más parecidos a esto que kilos de libros puestos en sus espaldas que vienen con convenios con la Asociación Chilena de Seguridad para el tratamiento de la escoliosis, porque son una cantidad de pesos que en los... Sorry. Porque son chistes, no puedo... Sí, esta es la parte de los chistes, no don't worry. We are kidding, no problem. O que se me olvidó el segundo chiste, que era muy bueno, se me acaba de ocurrir. Pero, sí, que lo que nos va a ocurrir es que en los transportes escolares le van a cobrar sobrepeso a los alumnos por acceder con sus nuevas mochilas, con unos amortiguadores. Que no es fácil. No es fácil resolver, porque mientras el mundo del contenido se diversifica y se amplía, cada vez tenemos que compactarlo en 200 páginas cuando justamente ocurre todo lo contrario. Sin embargo, que podamos disponer de contenido en nuevo formato no significa necesariamente que estamos generando nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. Simplemente estamos migrando de un formato a otro. Por tanto, creo que no solamente para la industria editorial, que finalmente es una respuesta a la pregunta de fondo del currículum. Los textos de estudio son una estrategia de desarrollar el currículum. Son un guión y una propuesta y un proyecto educativo que transforma el currículum en clase a clase, en secuencia a secuencia. Sin embargo, nuevamente hay un desafío mayor que aprovecho volverle la palabra a Eugenio, que tiene una mirada más regional. Está todo arreglado acá, pero que tiene que ver con cuál es la secuencia y qué debe ocurrir primero. Finalmente, si vamos a presenciar un cambio que ya está ocurriendo, ¿qué ocurre primero? La habilitación de los profesores para que puedan hacer transformaciones en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, la disponibilidad de contenido, dispositivos digitales que permitan que eso ocurra, los cambios en reformas más estructurales que modifiquen entonces, estoy pensando en currículum como el nuestro, que es un currículum que integra no solamente contenido, sino que modelos de enseñanza. Pero pueden conversar de otra cosa, digo, no es necesario que le hable de lo mismo, ¿no? Pero yo sé. Le dije que está diciendo mucho de todo, entonces sí. Mucha información. Sí, es que soy profesor. I am a teacher, sorry. Entonces, en definitiva, y a modo de summary, de conclusión, ¿cuál es la partida? Y la pregunta para Eugenio. ¿Dónde, en tu visión, y a propósito de lo que conversaste hoy día en la mañana, qué es lo que no... Quiero ponerme en la posición además de ustedes, y creo que sería interesante ahí, ¿qué es lo que hay que hacer el lunes? ¿Cuál es el punto de partida? Ponerse indicadores básicos de nuevas formas de enseñanza, de cambio metodológico, es presionar para reorganizar la infraestructura tecnológica hacia el modelo, para hacerla más consistente con las exigencias del currículum. ¿Dónde partimos? A mí hace algunos años me encantó una presentación que hizo José Joaquín Brunner sobre los sistemas educativos exitosos en el mundo. Entonces él tomó los 10 sistemas educativos con mejores resultados y más reconocidos del mundo y empezó a compararlos para tratar de descubrir qué tenían en común, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿cuánto de educación pública y educación privada hay en estos sistemas? Y unos eran 100% públicos, otros casi 100% privados, otros eran mixtos. Ya, esto parece que no explica los buenos resultados. Entonces, ¿cuántos años de estudios tienen? No, tampoco. ¿Cuánto es el gasto por estudiante? Tampoco.
Y lo interesante era que al final no encontró ni un solo factor que explicara por qué estos 10 países eran exitosos en educación. Ni un solo factor que explicara los 10, ¿no? Ni 9, ni 8, ni 7. O sea, entonces, finalmente, la pregunta que él se hizo es, bueno, ¿cuál es la razón entonces por qué estos 10 sistemas son exitosos? Y lo que él veía eran exitosos porque cada uno de ellos era consistente en sí mismo, ¿no? O sea, cada uno de ellos tenía política a nivel nacional, regional, escuela, docente, que eran consistentes. El resto de los países, los que no estamos en la lista de los top 10, solemos tener exactamente este problema. No somos consistentes, ¿no? Avanzamos un poquito por formación docente, después retrocedemos un poquito por texto, después avanzamos por alimentación, pero retrocedemos por acá, le copiamos a los españoles el currículum, pero le copiamos a los ingleses la evaluación docente, y ahí vamos pegoteando hasta que tenemos unos sistemas que la verdad tienen poca consistencia interna. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que, como conversamos hoy día en la mañana, si queremos de verdad tener sistema educativo actualizado y serio, tenemos que pensar en reformas sistémicas y en reformas que le den coherencia al sistema, desde el máximo, desde el más alto nivel, desde el ministro de Educación hasta el profesor en el aula, tenemos que estar hablando de lo mismo, el mismo idioma y alineado. Y eso significa probablemente diseñar procesos de reforma que incorporen varios elementos, por lo menos los que tú dijiste, ¿no? El tema de los contenidos, el currículum, qué es lo que vamos a enseñar y tener currículums más razonables que los que hoy día tenemos, los recursos educativos con los que se va a trabajar, el tipo de formación entonces que van a tener los profesores y el tipo de tecnología que vamos a usar, por mencionar los 4 que tú mencionaste. Todo hay que diseñarlo sistémicamente, es decir, integradamente. Probablemente no se puede ejecutar todo al mismo tiempo. Y yo contaba temprano el caso de Uruguay, en que primero pusieron las computadoras y después dijeron, ahora vamos a reformar lo demás. Pero partieron por una parte. Se puede partir por el currículum, se puede partir por lo que para el país sea razonable hacer. Lo importante es tener la visión de que si seguimos pegoteando soluciones y no pensando en un proceso de reforma integral, probablemente vamos a seguir en el techo de resultados que hoy día tenemos y no vamos a obtener mejores resultados. Si queremos mejores resultados, tenemos que pensar en cambios más sistémicos. Esa es mi opinión, por lo menos. Tal vez Judy nos puede comentar desde la visión, desde su país, que ya también tiene varios intentos de reforma y bien diferentes entre un Estado y otro. I can tell you, Sí, te puedo unfortunately, contar, desafortunadamente, the way not to affect educational reform. que la forma The way que, not to. que not no, to make it claro, que no debería hacerse el cambio en la educación, en la reforma. In the United States, En los Estados Unidos, in about the last 10 years, cerca de los últimos 10 años, each state cada estado has its own curriculum. tiene su propio currículum. And there are very strong Y orders son órdenes muy estrictas from the state governments desde los gobiernos estatales and from the national government y desde los gobiernos nacionales about gobierno. ensuring students' good performance on tests. sobre cómo debería ser la performance de cada estudiante en las pruebas. Standardized tests. Son pruebas estándar. And so with that pressure, intense pressure, Con esa intensa presión there is much more awareness of hay mucha más conciencia the curriculum by del the teachers currículum por los profesores and the specifics of the curriculum by y the los teachers. específicos de cada currículum por los profesores, But it actually has worked pero to reverse tienen- educational reform. tienen trabajo en revertir la reforma de la educación. Because with so much pressure Porque con tanta presión from the government del gobierno to make sure that students de perform de well asegurarse que los alumnos tengan un buen desempeño on the tests, en los tests, teachers become anxious and frightened. los profesores se han vuelto ansiosos y atemorizados. So many revert Entonces muchos han revertido to much more traditional a formas mucho más ways tradicionales of teaching. de enseñar.
Traditional ways of teaching are not necessarily incorrect, of course, No están necesariamente incorrectas las formas de enseñar antiguas, but forms of teaching pero las formas de enseñar like project-based learning, o como los aprendizajes basados en proyectos, problem-based learning, una forma de aprender basado en problemas, collaborative learning, aprendizaje colaborativo, are seen to take too much time in class. al parecer se ha tomado demasiado tiempo en las clases, So teachers do much more lecture entonces los profesores han hecho más expositivas las clases than helping students to do que ayudar a projects los alumnos a hacer proyectos with each other. con unos con los otros, o sea, en grupo. So in this case, Entonces, en este caso, because the curriculum porque el currículum is not in most states is not no es very en in depth, muchos de los estados, no está en profundidad, it actually is working against está educational trabajando en contra de la reforma de la educación, reforms, even though many more technologies are aunque, being used. aunque mucha más tecnología se está usando. ¿Les pareció conocida la experiencia o no? Es muy similar a la experiencia probablemente de muchos, a la visión que tenemos en Chile también. También hemos copiado algo de Estados Unidos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Resulta que estamos tan inmersos en lograr el aprendizaje con estas herramientas tecnológicas que creo que vamos a llegar a la posibilidad de tener, o ver más bien, este mundo como la película de Wall-E, en el cual vamos a estar controlados por las máquinas. Le contaba recién a mi colega el tema de que vamos a terminar quizás haciendo clases en Second Life, en una segunda vida, y pedir trabajo en colegios virtuales. Entonces, mi pregunta va a cómo yo genero que los niños no se metan tanto y puedan vivir la vida, como nosotros a lo mejor, la generación de nosotros la vivió, que jugamos con barro, que a lo mejor comimos gusano en algún momento. ¿Cómo genero eso? Esa es la pregunta. Yo quiero tal vez matizar un poco lo que tú decías. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mi papá estaba desesperado por la cantidad de televisión que veíamos, ¿no? Y entonces se hablaba, ¿se acuerdan de la caja tonta? Y entonces todos íbamos a ser retrasados mentales por ver tanta televisión. Y también me acuerdo que mi papá me contaba, después cuando éramos más grandes, me contó que lo mismo le decían sus papás a él respecto a la radio, ¿no? Entonces escuchaban todo el día radio y música, y entonces iban a volver tontos por escuchar radio. Y bueno, ahora nosotros creemos que nuestros hijos se van a volver tontos por usar internet. O sea, creo que mi conclusión en esto es que creo que hay que ser optimista respecto a la naturaleza humana. Creo que somos inteligentes, vivimos con los recursos que tenemos y con esos recursos avanzamos, y creo que hay un montón de oportunidades. Por supuesto, tampoco se trata de ser ingenuo. Hay algo, en el último panel se habló de temas de seguridad, y por supuesto que hay que tener cuidado, hay que tener control. Tuve unas largas discusiones con mi hijo acerca de por qué a los 11 años no podía tener celular ni Facebook. Las perdí las dos. Pero bueno, eso por otras razones. Él iba mal cuando me dijo, ¿cómo no puedo tener celular a los 11 años? ¿A qué edad tuviste tu celular? Y dije, no, por ahí partiste mal tu argumento. yo lo tuve como a los 30 años. Pero bueno, ayer nomás. Bueno, lo que quiero decir es que yo soy optimista. Yo creo que estas son herramientas que potencian. Yo no creo que las tareas fundamentales del ser humano vayan a ser representadas por las máquinas, y en el mediano plazo, por lo menos mientras nosotros estemos vivos, de verdad, como conversamos en la presentación de la mañana, creo que el papel de la escuela, de los profesores,
va a ser realmente fundamental. O sea, si uno mira los proyectos educativos hoy día muy de moda en Estados Unidos de homeschooling usando tecnología, creo que asociado a otras condiciones culturales, por supuesto, pero representa una pérdida enorme de posibilidad educativa. O sea, nosotros aprendemos con otros, aprendemos a vivir con otros, aprendemos a trabajar con otros, aprendemos a soportar a otros que nos caen mal. Y es parte del aprendizaje de la vida. Y por lo tanto, creo que tenemos una enorme oportunidad de usar las tecnologías para enriquecer esa experiencia y no para reemplazarla. Pero bueno, parte de lo que tenemos que ir cuidando juntos. Pero los niños de ayer siguen siendo los niños de hoy día. Y las niñas, y los adolescentes y los jóvenes. Cuando en el estudio el último estudio de índice de generación digital que hace BTR, Adimar y Educar Chile, tenían una pregunta fantástica porque dividían por género el comportamiento en las redes sociales y detectaban que a la misma edad, 12, 11 años, iniciando la adolescencia, los niños estaban más preocupados de los videojuegos de guerra y las niñas estaban más preocupadas de colocar fotos en Fotolog. ¿Qué es el comportamiento exacto que en el grupo etario corresponde a esa edad? Las niñas están más preocupadas en ese momento de generar su identidad y de buscar reforzamiento de su identidad con otros, y los niñitos estamos jugando la guerra, con otras herramientas. Y los niñitos estamos jugando a los vaqueros, en mi caso, y teníamos caballos de escoba. Hoy día los niños siguen buscando gusanos para comérselos, pero no se los comen, los crean. Y entonces van a Spore, el juego de biología que probablemente tú conoces, y generan su propio ecosistema y van reconstruyendo y pasando todas las etapas. Lo que pasa es que no lo descargan para comérselo. Los compran en el supermercado en tarros de lata que vienen de China, rotulados con otro nombre que no se llama gusano, y son muy caros. Pero siguen siendo curiosos ante el mundo que los rodea. Y lo que no podemos hacer es cerrar la puerta a que esa curiosidad y ese desarrollo está con nuevas mediaciones, con las cuales tenemos que estar atentos y que tenemos que reconocer como oportunidades en esa misma línea. Y hay una tarea que en mi juicio es ineludible, porque como dice el profesor, finalmente los alumnos tienen que seguir aprendiendo a escuchar, tienen que seguir aprendiendo a expresarse, tienen que seguir aprendiendo a resolver problemas, y lo que tenemos que diversificar hoy día son las metodologías con cómo vamos a lograr esos resultados académicos, porque los niños siguen siendo los mismos, pero son cada vez más diferentes entre ellos. El niño que tiene habilidad hoy día para aprender ciencia o lenguaje, la tiene siempre, y la tiene con o sin tecnología. Mi problema sigue siendo aquel niño que no tiene esa dificultad, o que llega a la escuela con un problema de autoestima que le impide reconocer que él puede aprender, o que tiene problemas de socialización que le impiden siquiera expresarse en el aula para decir, profe, no entiendo. Y que siente que el mundo es mucho más hostil que lo que efectivamente puede ser. Y en esa mediación no la van a resolver las máquinas. Aún no llegamos al tiempo de Terminator con Skynet dominando el mundo. Eso no nos va a pasar. Y no nos va a pasar porque las mediaciones son fundamentales para nuestro giro que se llama educación. Quizás le va a pasar a la banca electrónica, quizás le va a pasar a los libreros, a las editoriales, a la industria y quizás incluso a empresas como esta, telecomunicaciones. Pero en educación el factor humano sigue siendo un factor determinante como lo ha sido siempre.